te bendiga grandemente, iglesia. Bienvenido nuevamente a Coach TV, el canal de la fe. Mi nombre es Leonel de la Cruz y hoy quiero compartir contigo una palabra titulada ¿qué vas a hacer con el vino? ¿Qué tú vas a hacer con el vino? Y quiero que vayamos al libro de Juan, capítulo 2, y vamos a leer en el verso 9. Y leemos las Sagradas Escrituras en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Cuando el maestresala probó el agua hecha vino, sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo y le dijo: todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior. Mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Gloria a Dios. Aquí nosotros podemos ver cómo en medio de una situación que se presentó, María va donde Jesús, en medio de una necesidad, en medio de una situación que lo que puede provocar es vergüenza. María fue donde Jesús a buscar una solución. Y me sorprende porque según dice la palabra, Jesús era hijo de José el carpintero. Y cómo María, en medio de una necesidad totalmente alejada quizás a lo que Jesús estaba acostumbrado, ella va donde él. Y entiendo que es que ella ve en Jesús soluciones, ve en Jesús respuestas. ¿Y cuántos de nosotros tenemos situaciones y entendemos que Dios no tiene nada que ver con eso, que Dios no le interesa eso, que esa no es el área de Dios? Y una de las cosas de la fe en la que más particularmente yo trabajo es el involucrar a Dios en las cosas más sencillas y más simples, aunque parezcan simples, de la vida. Y eso es un trabajo de fe que estoy haciendo, que le estoy pidiendo a Dios. Porque para las grandes cosas sí llamamos a Dios, pero entendemos que a veces en las pequeñas Dios no está. Y ahí es donde realmente demostramos la dependencia de Dios. Porque en las cosas grandes quizás vamos donde Dios porque ya no hay más solución. Pero en las pequeñas nosotros queremos igualmente solucionar. Pero aquí el Señor nos deja ver que Él estaba en un ambiente extremadamente religioso, radical, legalista. Y Él, en medio de una actividad donde falta el vino, Él hace un milagro y convierte el agua en vino. ¿Cómo Él trajo solución a una situación que se presentó en ese lugar? En estos momentos, en estos tiempos hoy en día, alguien convierte el agua en vino y se arma un escándalo. Eso es lo que está propiciando es el embriagarse, eso es lo que está propiciando que la gente tenga un humo, como decimos en República Dominicana, una persona que esté embriagada. Y esto nos muestra que Jesús, indistintamente de la situación religiosa en su momento, hizo el milagro de convertir el agua en vino. Y no solo convertir el agua en vino, sino convertirla en un buen vino. Y esto me hace entender a mí que cuando yo voy a Dios por soluciones, yo voy a tener mejores soluciones que la que yo puedo por mis propias fuerzas obtener. Porque el novio había comprado el vino, pero el vino que Jesús hizo era mejor que el novio había comprado quizás con el esfuerzo de su trabajo, quizás su padrino. Y a mí me enseña bastante eso de cómo
todo lo que Jesús hace es bueno, hasta el buen vino. Pero la palabra de hoy es, ¿qué vas a hacer con el vino? Porque en ese momento Jesús dio el buen vino. Ya todo el mundo había bebido mucho. Y la pregunta es, si Él te dio el buen vino, ¿qué vas a hacer con él? ¿Te vas a embriagar? ¿Y te vas a dejar que el vino bueno que Jesús hizo te embriague? ¿O vas a simplemente a degustar y disfrutar ese vino y dar gloria a Dios, como lo hicieron los discípulos que dieron gloria a Dios? Dios te da el vino. Tú eres quien decide si te vas a embriagar o no. Y Dios nos ha dado a nosotros buenas cosas, buenos trabajos, buenas fuentes de ingreso, buena familia. Ese es el vino. ¿Qué haces con ese vino? ¿Qué haces con ese buen trabajo? ¿Es ese buen trabajo algo que te aparta de Dios? ¿Es esa promesa que recibimos de parte de Dios lo primero que nos está alejando de Dios? Así como Dios le dio el vino, Jesús le dio el vino a ellos, estaba en su decisión ya permitir si ese vino lo embriagaba o no. Entonces, hoy en día Dios nos está dando a nosotros trabajo, familia, empleo, matrimonio, negocios, ministerio, pero estamos permitiendo que ese vino nos embriague. ¿O estamos utilizando ese vino para embriagarnos? ¿Qué estamos haciendo con ese vino? ¿Nos está apartando de Dios? ¿Está ese mejor trabajo que el Señor te dio aumentando nuestro ego? ¿Está esa pareja que Dios nos dio nublando el espacio que le toca a Dios en nuestras vidas? ¿Está ese negocio que Dios nos dio quitándonos todo el tiempo de tal manera que no podemos tener tiempo para Dios? ¿O ese ministerio que Dios nos dio nos está ocupando tanto que ya no tenemos tiempo para Dios? ¿Qué estamos haciendo con el vino que el Señor nos dio? ¿Nos estamos embriagando o estamos disfrutando para darle gloria al Rey de Reyes y Señor de Señores? Dios te exalta, pero nosotros somos los que decidimos si nos mantenemos soberbios o nos mantenemos humildes, sabiendo que el buen vino no vino por nuestras manos, sino que cuando el maestresala lo probó no sabía que venía de Jesús. Muchos te están viendo bien y te van a ver bien, pero depende de ti y depende de mí nosotros utilizar eso para subir nuestro ego, nuestro orgullo y hacer entender que somos nosotros. Como el maestresala no sabía, así las personas no saben, pero es nuestro rol dejar saber que todo lo que somos, que todo lo que tenemos y que todo lo que un día vamos a hacer va a ser por la mano del Maestro, cincelado por la mano del Maestro. Hay un libro titulado así, llamado Cincelado por la mano del Maestro. Y le preguntaron al escultor, a un artista llamado Miguel Ángel, y le dijeron, ven acá, ¿cómo es que tú haces esa escultura tan bella? ¿Cómo es que tú haces que eso quede tan lindo? Y él dijo, yo tomo el material en crudo, sin forma, y empiezo a quitar todo lo que no es un elefante. Empiezo a quitar todo lo que no es un león. Y es importante en nuestras vidas que nosotros empecemos a quitar todas esas cosas que nos están apartando de Dios. Todas esas actitudes que hemos adoptado, que nos han apartado de Dios. Hoy Dios nos dio el buen vino. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a permitir que ese buen vino nos exalte, como dice el apóstol Pablo, que me fue puesto un aguijón en la carne, para que las revelaciones no me exaltasen desmedidamente. ¿Qué
estoy haciendo con el vino, con la unción que Dios ha puesto en mi vida, con el don y el talento, las revelaciones que Dios ha puesto? ¿Qué estoy haciendo con ellos? ¿Me estoy embriagando de orgullo? ¿Me estoy embriagando de soberbia? ¿O estoy permitiendo que el nombre de Cristo sea exaltado? El buen vino, ese tiempo que Dios nos ha dado, ¿qué estamos haciendo con ese tiempo? ¿Lo estamos desperdiciando? ¿O lo estamos, oye bien, utilizando para la gloria de Dios? Leí en estos días una frase que me impactó que dice: la pregunta no debiera ser si hay vida después de la muerte. La pregunta debe ser si estamos vivos antes de que llegue la muerte. ¿Cuántos de nosotros estamos llenos de talento y de dones de parte de Dios? Hemos bebido de ese buen vino del Señor. Pero ¿cuánto nos hemos ahogado en ese buen vino, cuya intención únicamente fue hacernos bien a nosotros y a nuestra familia? Y hoy en día, en vez de estar vivos, muchas veces estamos muertos. Estoy hablando espiritualmente. Nos hemos apartado de Dios. Hemos apartado nuestras vidas. Hemos apartado a Dios de nuestras prioridades. Hoy el vino está siendo de tropiezo, no porque en esencia es un tropiezo, sino porque le hemos dado un uso que no es el que corresponde. Amigo y hermano que estás viendo este video, ¿qué estás haciendo con tu vida? Ese vino que Dios te ha dado, que nada más se puede beber una vez, tu vida. ¿Qué estás haciendo con tu vida? Dedícala a Cristo. Dedica tus tiempos, tus emociones a Cristo. Dedica todo lo que tú eres a Cristo. Entrégale tus sueños y tus anhelos a Cristo. De tal manera que todos podamos llegar a esa madurez del apóstol Pablo, de que ya no vivo yo, vive Cristo en mí. Dios te bendiga grandemente. Recuerda que este es Coach TV, el canal de la fe. Si este video te fue de edificación, por favor, comenta. Cuando tú comentas, YouTube muestra más el video. Cuando tú le das like, YouTube muestra más los videos. Y si consideras que hay personas que necesitan hoy entender que hay un buen vino que se debe disfrutar para la gloria de Dios, comparte, dale like, comenta este video y permite que a través de esto puedas seguir predicando. Dios te bendiga grandemente, iglesia.